Ahora vamos a escuchar al secretario de Educación Pública de Educación de Guanajuato, el ingeniero Eusebio Vega Pérez, quien nos va a presentar Educación Pública, retos, avances y desafíos. Muchas gracias, ya casi es mediodía. Buenos días, buenas tardes. Agradezco a todos su asistencia, su paciencia para escucharnos. Desde luego también la invitación que me hacen para compartir con ustedes algunos puntos de vista que tienen que ver con la educación pública en nuestro Estado, refiriéndome a los principales retos y desafíos como está así planteado. Le agradezco al doctor, a la maestra que me antecedió en la exposición, a la maestra Ana Eugenia Garduño y al doctor Cabrera Sixto. Empezaré por decir a ustedes que el principal desafío que tiene nuestro Estado, y así lo hemos dicho públicamente y así ha quedado expresado en el programa de gobierno del gobierno que encabeza el licenciado Miguel Márquez Márquez, y también en el programa sectorial correspondiente, les diré que nuestro principal desafío es tener un Guanajuato educado. Y para ello se ha diseñado una política pública denominada Impulso a la Educación. Todo ello, desde luego, implica tareas, programas, estrategias y acciones que tienen que ver con el tema de la calidad, de la equidad, de la inclusión, de la cobertura, entre otros temas de los cuales les hablaré enseguida. Guanajuato Educado significa trabajar por el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Y ese trabajo está centrado en el desarrollo de sus libertades, en el desarrollo de sus capacidades, en el desarrollo de sus derechos. Es el enfoque que le hemos dado a este interesante tema. De tal suerte que en el gobierno que encabeza el licenciado Márquez se han hecho compromisos muy claros para garantizar, sin caer en discriminación alguna, pues el derecho de todos los guanajuatenses a recibir una educación de calidad, lo cual también, con la llegada de la reforma educativa, ya se vuelve un derecho constitucional. Y ello nos llevó a su vez a revisar, afinar o perfeccionar la política integral, como ya les mencionaba, que es impulso a la educación. Un Guanajuato educado significa garantizar que todos los centros escolares tengan las condiciones necesarias para lograr los aprendizajes esperados en los educandos y hacer de todas las escuelas públicas los espacios de encuentro, los espacios de convivencia más amables entre la sociedad y el gobierno.
Esta compleja, pero también esta gran tarea nos impulsa a trabajar por la inclusión, la equidad, la pertinencia y la calidad de la educación. Y todo ello está orientado a la formación de las personas o de los ciudadanos que queremos. Nos impulsa a trabajar por los planes y programas de estudio más adecuados, nos lleva a reflexionar muy seriamente acerca de los profesores que tenemos y los profesores que requerimos. Y desde luego hay que pensar también en las escuelas que tenemos y las escuelas que necesitamos, sin dejar a un lado el tema del fortalecimiento de la gestión y autonomía escolar o el modelo de liderazgo y gestión educativa que debe de prevalecer en todas las escuelas. En Guanajuato nos encontramos con varios retos y desafíos. De eso no tenemos la menor duda y creo que es muy importante estar consciente, estar bien seguros de dónde estamos parados para de ahí partir. Hablaré de 3 grandes retos o desafíos, como ustedes le quieran llamar. El primero es abatir el rezago educativo en todos, absolutamente todos los municipios del estado. El segundo es lograr precisamente esa educación integral y de calidad como lo establece ahora la Constitución. Y el tercero es la cobertura, ya lo refería el doctor Cabrera, remontar esos indicadores que tenemos en la cobertura de los niveles medio y superior, sin dejar de mencionarles que también en el nivel básico, a pesar de que tenemos cobertura universal, allí hay un reto importante que es la retención y que tiene una correlación directa con el tema del rezago educativo. Si no cerramos la llave al rezago educativo desde la escuela, difícilmente lograremos revertir esos números que tenemos en materia de rezago en nuestro estado. De acuerdo con, voy a iniciar con el rezago. De acuerdo con las cifras, yo quisiera partir de este cuadro que fue nuestro, si me permiten, nuestro punto de partida. Son las cifras del INEGI, del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Bueno, pues como ustedes verán, el reto es mayúsculo. En una población de 3.7 millones de personas de 15 años y más, nos encontramos que el 10% no saben leer y escribir. Por otro lado, perdóneme, este es el lugar que ocupamos, en la posición que ocupamos en el país, de tal manera que entonces es el 8.2%. También vemos que el 15.7% no han concluido la primaria
Eso nos posiciona en séptimo lugar en el país, y todavía más dramático es que el 25% de esta población no ha concluido la secundaria. Somos primer lugar a nivel nacional. Todos estos porcentajes acumulan un 49.1% de rezago y somos el sexto lugar sumando estas tres variables en materia de rezago. Debo decirles que partiendo de estos números, en lo que va de la administración, lo que ha transcurrido en estos años, ha habido avances considerables, pero todavía no podemos darnos por satisfechos. Con las estrategias establecidas en nuestro programa sectorial, definitivamente esta es una alta prioridad y se llama abatir el rezago educativo. Como ya lo dije, estamos lejos de cumplir a plenitud, y no solamente que yo lo diga, ahí están los números, estamos lejos de cumplir a plenitud con el mandato constitucional que establece la educación como un derecho de todos. Ya lo mencionamos, está claramente estipulado en el artículo 3º reformado. Este derecho a la educación no es otra cosa que el derecho al aprendizaje. Se trata también de un derecho que no está cumplido, sino en presencia del aprendizaje logrado. Definitivamente no hay posibilidad de aprender si no se dominan la lectura y la escritura, nos lo comentaba la doctora, es decir, si no se está plenamente alfabetizado. El acceso pleno a la cultura escrita es la expresión más acabada del derecho a la educación, puesto que esta posibilidad abre la puerta a mundos nuevos que enriquecen a las personas y se enriquecen de la participación de estas en sus diversas comunidades, que es donde prevalecen las peores condiciones del rezago. Por otra parte, es importante mencionar que el rezago educativo es la expresión más dramática de la injusticia educativa. Eso lo tenemos muy claro, ya que está compuesto por personas que fueron a la escuela y salieron de esta de manera prematura, fueron expulsadas del sistema educativo sin haber alcanzado los logros que les permitieran ser en sus vidas usuarios competentes y activos de la lengua escrita. El abandono escolar debe ser considerado como un flagelo que debemos combatir con toda decisión y precisión. La campaña que el gobierno estatal emprendió desde el inicio de la administración está en marcha, está dando frutos, y también somos testigos de que el gobierno federal ha emprendido también una gran cruzada en favor del rezago, o más bien en contra del rezago educativo, en busca de abatirlo. La escuela de educación básica, y aquí quiero mencionar algo muy importante, las escuelas del nivel básico, por lo tanto, tienen ante esta realidad un compromiso ineludible, y ese compromiso es
cerrar la llave del rezago de una vez y para siempre en todos y cada uno de los tramos. Pero para lograrlo es preciso tomar conciencia de que el abandono existe en nuestras aulas y de que sus causas con mucha frecuencia son atribuibles a factores intraescolares. Es evidente que también hay razones externas para que se dé el abandono, como pueden ser la pobreza entre una de las primeras causas, o los estereotipos de género. Todavía en algunas regiones existen estos estereotipos. En fin, son muchas las instituciones quienes tienen que contribuir en el combate a estos factores, además de la escuela, que de por sí la escuela tiene una responsabilidad importante. Sin embargo, no puede escucharse tras el discurso de los factores socioeconómicos para justificar el abandono escolar e incluso aceptarlo como una naturalidad. Esa idea debemos de quitárnosla. Para darnos una idea de la magnitud de este fenómeno, hoy perdemos cerca de 24,000 niños y adolescentes cada año. Eso significa en Guanajuato el abandono escolar. Lo que significa que se podrían estar cerrando a lo mejor al año unas 20, 25 escuelas dependiendo de su capacidad instalada. Por lo tanto, como autoridades educativas debemos convencernos de que esta problemática y establecer las condiciones para que la retención cada vez sea posible y sea mayor. Asimismo, es preciso sensibilizar a los profesores y contribuir en su formación para que coincidan y consideren que su labor incluye la atención a cada estudiante, especialmente a aquellos que por la razón que sea, se vuelven vulnerables y por lo tanto de alto riesgo de abandonar la escuela. Por lo tanto, desde el inicio del ciclo anterior, 2013-2014, hemos trabajado, hemos planteado de manera muy precisa con los directores de las escuelas, con los supervisores, los colectivos docentes, los consejos técnicos escolares. Hemos planteado un sistema básico de mejora educativa compuesto por 4 prioridades y 3 compromisos que se deben de manifestar en la escuela. Si alguien me ayuda a ver este interesante diagrama, se los agradezco. Me parece que es la siguiente, por favor. El otro diagrama. Ahí está. Hemos establecido como una prioridad mejorar el aprendizaje a través de la lectura, la escritura y las matemáticas. Ahí está el reto de ponerle alto a la deserción escolar. Desde luego también implementar la reforma educativa es una prioridad. Hemos seguido una directriz de la Federación de que en las escuelas prevalezca el término de normalidad mínima, garantizando a las escuelas que tengan
lo necesario para poder garantizar los aprendizajes. Bueno, pues el trabajo colegiado creo que en la educación siempre será necesario, el fortalecimiento de la educación escolar y los consejos técnicos escolares de zona. Esta es la ruta de mejora que hemos diseñado para lograr a plenitud el desarrollo de las dos competencias elementales para la vida, que son las de aprender a aprender y las de aprender a convivir. Consideramos que los logros que tengamos en este tema nos darán la satisfacción de formar mejores ciudadanas y ciudadanos. Por lo tanto, perseverar en la atención de este sistema, que ya lo estamos haciendo y cada vez con más fuerza, es poner las bases para cerrar, insisto, cerrar la llave al rezago educativo. No se trata de hacer cosas adicionales, de hacer cosas nuevas, simplemente se trata de hacerlas bien y con mayor atención, con mayor profundidad. Bien, luego tenemos el tema de la calidad en la educación. Para lograr una educación de calidad, pues aquí hay diversos puntos de vista. Les quiero compartir el de un servidor. Requerimos buenos maestros, o ahora, conforme a la reforma educativa, se llaman maestros idóneos. Los que no están o no demuestran tener las competencias para estar frente a un grupo se llaman no idóneos. Por lo tanto, el tema de la idoneidad de los docentes y directivos es un tema al que estaremos y estamos atendiendo. Los materiales y métodos educativos tienen que ser los más adecuados, acorde con lo que establecen los programas de estudio y el propio modelo. Requerimos de una infraestructura educativa también acorde a las necesidades de las actuales. Estamos sumados con el programa de Escuela Digna, muy empatados con los criterios que nos permiten afirmar que tenemos una verdadera o una escuela digna. Desde luego hay que fortalecer la organización, la autonomía de gestión en las escuelas y una vez más garantizar la normalidad mínima en todos los centros escolares. Considero que para que la reforma educativa se consolide se requieren 4 ejes fundamentales. Uno de ellos, como se ha mencionado a nivel nacional e inclusive internacional, es el tema de la evaluación, que ahora ya está en manos del instituto que fue creado para ello. Otro tema fundamental es el currículum y su estructura, para lo cual se trabaja intensamente en la actualización, en la revisión del modelo educativo, como también ha sido fuertemente comentado y difundido. Y bueno, el tema del profesorado, en donde queda perfectamente atendido desde la Ley General del Servicio Profesional Docente, que ya está operando a plenitud. Otro tema más es se da en las comunidades educativas, en donde es importante fortalecer el papel de los directores y también la participación de los padres de familia. Y por último, pues el impulso a la cobertura en la educación media y superior, como ya lo apuntaba el doctor Cabrera Sixto.
La calidad educativa de un sistema o la que buscamos a través de un sistema básico de mejora no basta, partimos de que no es suficiente tener logros cognitivos, es un aspecto importante, pero no necesariamente es suficiente. Se requiere, además, que en las aulas se aprendan modelos de relación democrática basados en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Todos sabemos que hoy tenemos una problemática que no hay que ignorarla, la famosa violencia o acoso escolar conocida como, o mal conocida como bullying. Por lo tanto, aprender a convivir es tan importante como aprender a aprender. Y por ello la escuela debe ser un modelo de convivencia absolutamente armónica. La educación básica en nuestro Estado debe de avanzar desde nuestro punto de vista a través o bajo las siguientes 6 premisas. Currículum de mínimos comunes que pueda ser situado y enriquecido desde los ámbitos locales, para que las niñas, los niños se arraiguen en su contexto, en su entorno y se proyecten a la universalidad. Los materiales educativos deben de ser diversos y estos deben de permitir el estudio a través de verdaderos retos intelectuales que promuevan el desarrollo de las habilidades cognitivas superiores de la niñez y la juventud. Los centros educativos deben estar centrados en el infante, que dispongan de condiciones para desarrollar su delicada misión con autonomía de gestión y el soporte completo de quienes ejercen la autoridad educativa. Debemos de trabajar para tener escuelas que contribuyan, que constituyan la esencia, de un sistema educativo volcado al aseguramiento del quehacer esencial, es decir, el aprendizaje y la enseñanza. Es muy importante tener un cuerpo docente y en eso estamos trabajando, y también de supervisión altamente calificado y comprometido con la educación del alumnado, que recupere el aprecio y el reconocimiento social. Y por último, los planes de estudio deben de propiciar la convivencia sana y pacífica, incluyendo también que los planteles, como ya lo dije, tengan esta normalidad mínima para que en ellos exista lo necesario y se pueda dar este círculo virtuoso al interior de los centros escolares. Todo lo anterior nos llevará a garantizar condiciones mínimas en las escuelas, mejorar el aprendizaje de los educandos, abatir el rezago desde la escuela, realizar una supervisión escolar del y para el aprendizaje, ampliar la jornada escolar y hacer uso eficiente del tiempo, mejorar el trabajo colegiado y la participación social, dignificar los espacios educativos y, por último, impulsar la formación integral de los educandos. Otro de los grandes retos que tenemos en la educación pública en el Estado,
lo mencionaba el doctor Cabrera, sin la menor duda es la cobertura con calidad y equidad en los niveles medio y superior. Simplemente existe hoy por hoy un decreto de obligatoriedad de la educación media superior, pero no obstante este decreto también existe incertidumbre en cómo vamos a lograr esa universalidad de la educación media superior. Por eso es que no tengo más que coincidir con lo que decía el doctor Cabrera en el tema de los recursos. Hay que pensar cómo vamos a traer esos recursos para alcanzar este mandato constitucional. Pues de Guanajuato no nos favorece mucho la cobertura del nivel medio superior, andamos por ahí como del orden del 57%, hoy por hoy, cerca del 58%, y queremos avanzar alrededor del 75% en el año 2018. Como verán, el desafío es enorme, es muy grande. Y de la misma forma, el doctor Cabrera lo mencionó, yo no quiero repetirlo, pero en el nivel superior también el reto es enorme. Escasamente Guanajuato está en el 18-19% para avanzar hacia el escenario que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Pues no es nada difícil darnos cuenta del tamaño del reto que ahí tenemos. Como podrán ustedes observar, las tareas que tenemos por delante, tanto en materia de educación básica, media y superior, pues que son muy grandes. Todo esto nos obliga a ser más creativos, a ser más innovadores en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de estrategias, en la búsqueda de programas, modalidades que nos permitan avanzar más rápido en el tema. Para finalizar, les comparto una última reflexión. La educación genera sociedad y genera cultura. De la transformación educativa depende en gran medida la gestación del cambio social y cultural que habrá de conducir el futuro, no solamente de Guanajuato, sino de nuestro país. Por eso se afirma con frecuencia que la educación es de todos y todos debemos de contribuir a ella para que nuestro Estado y nuestro país pueda realmente transitar exitosamente hacia la era del conocimiento, hacia el siglo XXI. Y concluyo diciéndoles una vez más, compartiéndoles más bien la convicción que tenemos en Guanajuato de que nuestro Estado será tan grande como sea su educación. Y la educación de los guanajuatenses será tan grande como sean sus maestros. Y una vez más la coincidencia con lo que mencionaba el doctor Cabrera de la necesidad de mejorar el indicador de impacto que tiene que ver con el promedio de escolaridad. Guanajuato tiene 7.4 y sí es necesario, creo yo, mejorarlo. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Eusebio Vega Pérez. Dado que estamos sobre el tiempo, les pediría nada más y sobre todo primero a la maestra Ana Eugenia Garduño, si nos pueden dar unas conclusiones de unos 2 minutos, por favor.
Sí, gracias. Pues realmente no me gustaría sonar así como muy repetitiva, pero sí hacer énfasis en la cuestión de alinear lo que es el desarrollo de estas habilidades que son fundamentales para la vida con lo que se está enseñando en la escuela y continuar con todos los esfuerzos, porque pues México ha tenido grandes avances en los últimos años, pero siguen los rezagos, siguen las desigualdades. Entonces, pues continuar con los esfuerzos, porque sí han habido avances, pero el reto es mayúsculo, como lo ha descrito el secretario y el rector Cabrera. Gracias. Pues sí, creo que queda claro que los principales retos es la cobertura, hacer todo lo necesario para aumentarla. Parte de lo que podemos hacer para aumentar la cobertura es precisamente combatir la deserción, ¿no? O sea, incrementar la retención. Eso en automático nos va a incrementar la cobertura. Creo que son las dos tareas importantes. Y el otro pues es la calidad, ¿no? Que la enseñanza que tengamos sea de calidad. Creo que las brechas se empiezan a abrir precisamente desde la educación primaria, cuando en las zonas más deprimidas tenemos las condiciones de educación más bajas por lo general, y entonces la educación que reciben nuestros niños pues ya en esa etapa ya los deja en desventaja, y por eso les cuesta más trabajo ingresar a la secundaria o al nivel medio superior o al nivel superior, ¿no? Entonces creo que tenemos que esforzarnos en dar una educación de más calidad y en hacer todo lo necesario, como lo comentaba el secretario, el ingeniero Eusebio, de disminuir la deserción. Las instituciones educativas creo que tenemos mucho que hacer en disminuir esa deserción. Sí, muchas gracias. Mire, yo quiero, además de agradecer las importantes reflexiones que nos compartió la maestra Eugenia y el doctor, estuve atento observando y a todos nos queda claro de que hay una fuerte interrelación, una fuerte correlación entre la educación y el empleo. Por lo tanto, de aquí se desprende una reflexión hasta de sentido común. Ningún proyecto de desarrollo tecnológico, económico, industrial, etcétera, tendrá sustento si no es con la educación. Eso nos queda muy claro y eso a su vez nos compromete más como autoridades educativas, como eje Guanajuato Educado, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas mejor, para formar con un mayor grado de competitividad a los egresados de la educación superior, para cerrarle la llave al rezago y para abrirle oportunidades a toda la niñez, a toda la juventud y también a los adultos que todavía están luego por ahí en condiciones de exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, al doctor José Manuel Cabrera Sixto, a la maestra Ana Eugenia Garduño y al ingeniero Eusebio Vega. Estamos sobre tiempo, entonces no vamos a poder tener preguntas, pero creo que las ponencias han sido muy ilustrativas para todos nosotros. Muchas gracias. Vamos a despedir del escenario a la maestra Ana Eugenia Garduño. Muchísimas gracias por su aporte. Al doctor José Manuel Cabrera Sixto, rector general de la Universidad de Guanajuato. Al secretario de Educación, ingeniero Eusebio Vega Pérez. Por supuesto, muchísimas gracias al doctor Fernando Barrientos del Monte
por su participación muy valiosa. Rápidamente vamos a dar continuidad al programa. En este momento se llevarán a cabo las